Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el problema 26 de la guía 0 de repaso de la materia físico-química. El problema dice que nos pide demostrar que la derivada de la entalpía respecto a la presión a temperatura constante es igual al volumen menos la temperatura por la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión. En primer lugar, vamos a tratar de entender cuál es la motivación de este problema. Si miramos bien la expresión que tenemos que demostrar, lo que estamos buscando es, por un lado, una derivada de una función termodinámica muy importante como es la entalpía, ¿sí? Y la queremos expresar en función de ciertas variables termodinámicas que tienen una característica muy particular, ¿sí? Como sabemos, la entalpía se puede expresar naturalmente como una función de dos funciones termodinámicas, siempre que estemos hablando de un sistema cerrado donde no cambian las composiciones. En el caso de la entalpía, las variables naturales son la temperatura y la entropía. ¿Por qué decimos que son las variables naturales? Porque estas variables nos permiten expresar las derivadas parciales de la entalpía exclusivamente como otra propiedad termodinámica, ¿sí? Es decir, ahora en un ratito lo vamos a ver, pero si yo expreso la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a entropía constante, va a ser igual a una función termodinámica. Lo mismo si expreso la derivada de la entalpía respecto a la entropía a temperatura constante, ¿sí? Esto va a ser una función termodinámica. Ahora vamos a deducir cuál, ¿no? Pero lo puedo expresar directamente como una función termodinámica. En cambio, cuando quiero expresar la entalpía como variable con respecto a otras variables, por ejemplo, en este caso, presión y temperatura, ya las derivadas parciales, como vemos, se expresan como una combinación de propiedades termodinámicas y no directamente como una sola propiedad termodinámica, ¿sí? Por eso estas variables no son las naturales del sistema, pero expresarlo en esta forma tiene una gran ventaja. Y es que, por ejemplo, si yo lo expreso en función de temperatura y entropía, yo no tengo una especie de aparato, un entropiómetro, que me mida la entropía directamente de un sistema. La entropía la tengo que calcular o medir a través de otras propiedades. En cambio, si las variables son presión, temperatura, volumen o en un caso un sistema abierto, composición de los componentes de la mezcla, todas estas variables son fáciles de medir o son accesibles experimentalmente, ¿sí? Podemos decir eso. ¿Está bien? Entonces, por eso es conveniente expresar algunas funciones termodinámicas convenientes, como por ejemplo la energía interna, la entalpía, la energía libre de Gibbs, la energía de Helmholtz, todas en función de variables, como función de variables que pueden ser la temperatura, la presión, el volumen, la composición, porque son variables que podemos medir y estas son variables termodinámicas importantes que nos describen diferentes propiedades, por ejemplo, de estado del sistema, de equilibrio, etc. Entonces la motivación es expresar cómo ocurren las variaciones de las propiedades termodinámicas más importantes que podemos correlacionar con, por ejemplo, equilibrio, con cambios de calor en el sistema, con respecto a propiedades termodinámicas que podemos medir fácilmente para un sistema, por ejemplo, de un componente, en este caso un sistema cerrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a chequear qué necesitamos para avanzar con este problema, ¿sí? Vamos a necesitar, ¿sí? Esto para recordar, como es un ejercicio de repaso, esto lo vimos en materias anteriores como química general o termodinámica. Vamos a necesitar las definiciones de energía interna, de entropía, de entalpía y de energía libre de Gibbs en este caso. Vamos también a necesitar las relaciones de Maxwell, ¿sí? Que si recuerdan, las relaciones de Maxwell tenían que ver con las derivadas parciales cruzadas de una función termodinámica. Entonces, si yo tengo la derivada, por ejemplo, segunda de la variable
una variable x respecto a y y a z es igual a la derivada segunda de x respecto primero a z, después a y. O sea, estas derivadas cruzadas, ¿sí? Son iguales para las propiedades termodinámicas. Esto quiere decir que la derivada respecto a z, ¿sí? De x respecto a y es igual a la derivada respecto a y de x de la derivada respecto de z, ¿sí? Entonces, haciendo estas derivadas cruzadas, podemos establecer relaciones entre las variables termodinámicas que son muy útiles para resolver este tipo de problemas. Y además vamos a necesitar también distintas propiedades de las derivadas parciales. Que esto obviamente lo usamos en termodinámica, pero también lo vimos en análisis. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a tratar de empezar a ver el problema. Vamos a tratar de hacerlo un poco más completo de lo que requiere la resolución, solo para entender y para hacer un repaso de distintas cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a empezar escribiendo la definición de entalpía, ¿sí? Sabemos que esta es la definición de entalpía y si queremos diferenciar esta ecuación, esta definición, tenemos que diferenciar cada término. Entonces vamos a tener la diferencial de la entalpía, va a ser la diferencial de la energía interna, más el diferencial del producto de presión por volumen, ¿sí? Recuerden siempre que estamos en un sistema cerrado y donde no hay de un componente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a resolver como esta diferencial de este producto, lo vamos a separar, presión por diferencial volumen más volumen por diferencial presión, ¿sí? Entonces acá, para seguir desarrollando este término, necesitamos conocer cómo es la energía interna, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que, mezclando la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, tenemos que el diferencial de energía interna va a ser el diferencial del calor reversible más el diferencial del trabajo reversible, ¿sí? Este calor reversible de la primera ley sabemos que es la temperatura por el diferencial de entropía y este trabajo reversible es menos la presión por el diferencial volumen, ¿sí? Entonces podemos reemplazar este término en esta expresión y nos va a quedar que la diferencial de entalpía es temperatura por diferencial de entropía menos presión por diferencial volumen más presión por diferencial volumen más volumen diferencial presión. Estos dos términos son iguales, se cancelan y finalmente nos queda diferencial de entalpía es temperatura por diferencial de entropía más volumen por diferencial de presión. Como vemos acá podemos expresar, como dijimos antes, la entalpía en función de la entropía y la presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este término de acá y este término de acá se pueden caracterizar de la siguiente manera. Este término de acá es la derivada de la entalpía respecto a la entropía, dejando la presión constante, es igual a la temperatura. Y este término de acá es la derivada de la entalpía respecto a la presión, dejando entropía constante, ¿sí? Estos términos vamos a dejarlos porque los vamos a utilizar más adelante, tengámoslos en cuenta, ¿sí? Vamos a remarcarlos, así después los recordamos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es la entalpía expresada en función de sus variables naturales, como dijimos antes, que son la presión y la entropía, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos hacer es expresar la entalpía en función, como dijimos en el problema original, de la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos que buscar cómo cambiar esta expresión o cómo obtener esta expresión de otra manera, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es tratar de encontrar la expresión que nos están pidiendo a nosotros en el problema, ¿sí? Para eso vamos a necesitar algunas propiedades, ¿sí? Pero vamos a tratar de deducir cuáles antes de ver de dónde salen esas propiedades. Entonces, una de las propiedades que vamos a necesitar es cómo varía la entropía, ¿sí? Y la entropía, cómo va a variar en función de la temperatura, ¿sí?
y la presión, que es lo que queremos expresar, lo que queremos cambiar en la ecuación anterior. Entonces, ¿qué término vamos a tener sobre esta parte? Entonces aquí lo que vamos a tener es la derivada de la entropía respecto a la temperatura a presión constante. Y de este lado vamos a tener la derivada de la entropía respecto a la presión a temperatura constante. ¿Sí? Entonces lo que vamos a necesitar son expresiones para estos dos términos para reemplazar en la fórmula anterior. ¿Sí? Que habíamos visto que teníamos ya la diferencial de entropía y ya teníamos la diferencial de presión. Necesitamos transformar esto en diferencial de temperatura y diferencial de presión. Expresar esto como combinación lineal de la presión y la temperatura, como estamos expresándolo aquí. Entonces tenemos que encontrar expresiones para la entropía en función de la temperatura y la derivada de la entropía en función de la presión. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos al primer término, ¿no? Entonces, aplicando las propiedades de las derivadas parciales, vamos a expresar esta derivada parcial como un producto de derivadas. Entonces, lo que vamos a poner es derivada de la entropía respecto a la entalpía, ¿sí? A presión constante por derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante, ¿sí? Estamos transformando esta expresión, esta derivada parcial, en un producto de dos derivadas parciales, ¿sí? Si seguimos aplicando propiedades, podemos dejar este término tal cual como está. Ahora vamos a ver que este es un término conocido, ¿sí? Y este lo vamos a dar vuelta. 1 sobre la derivada de la entalpía respecto, perdón, está bien, porque es el inverso de esta derivada de la entalpía respecto a la entropía, ¿sí? A presión constante, ¿sí? Este primer término es cómo varía la entalpía respecto a la temperatura en un proceso de presión constante. Esto ya lo habíamos definido tanto en química general como en termodinámica, y es lo que conocemos como la capacidad calorífica a presión constante. Esto es una propiedad para cada sustancia, y además, o inclusive se puede calcular para mezclas, y también sabemos cómo varía con la temperatura, y podemos expresarlo bien como una constante para gases ideales o algunos gases sean monoatómicos, diatómicos, tenemos distintas expresiones, o para gases reales también tenemos distintas expresiones con las cuales podemos calcular este término. Pero sabemos que la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante es la capacidad calorífica a presión constante. Y este término que nos quedó abajo ya lo habíamos visto antes, si recuerdan, es este mismo término, que sabemos que es la temperatura. Entonces vamos a reemplazar, nos va a quedar 1 sobre temperatura, toda esta derivada nos va a quedar C sub P sobre T. ¿Sí? Por otro lado, queremos ver cómo resolver este término, ¿no? ¿Sí? Nos falta, ya sabemos quién es este término, que es C sub P sobre T, nos falta saber quién es este término. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para averiguar este término? Bueno, para esto vamos a utilizar las relaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar como la propiedad termodinámica que vamos a utilizar la energía libre de Gibbs. ¿Sí? La energía libre de Gibbs, ¿sí? Ya la conocemos, ¿no? La energía libre de Gibbs la podemos, conocemos sus derivadas, ¿no? La energía libre de Gibbs, la derivada respecto a la presión, ¿sí? A temperatura constante, es el volumen, y la derivada de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura a presión constante es menos la entropía. Fíjense que justamente las variables naturales de la energía libre de Gibbs son presión y temperatura. Por eso sus derivadas parciales son otras propiedades termodinámicas. En este caso el volumen, en este caso la entropía. ¿Sí? Por eso decimos que la energía libre de Gibbs, cuando la expresamos en función de presión y temperatura, son sus variables naturales o su relación fundamental, ¿sí? Porque en este caso las derivadas parciales respecto a estas variables son ambas otras propiedades termodinámicas directamente, ¿sí?
Entonces, en este caso, vamos a hacer las derivadas cruzadas. Si yo hago la derivada de este término, ¿sí? La derivada de este término respecto a la temperatura, ¿sí? De la derivada de la energía libre de Gibbs respecto a la presión, ¿sí? Lo que voy a tener es la derivada del volumen respecto a la temperatura, ¿sí? En este caso, a presión constante, ¿sí? Y si hago la derivada en este caso, lo que me va a quedar es la derivada respecto a la presión, ¿sí? De la derivada de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, y eso me va a quedar menos la derivada de la entropía, ¿sí? Respecto a la presión, todo esto a temperatura constante. Justamente este es el término que nosotros queremos averiguar, que es el término que está acá, y como es una relación de Maxwell, estas dos expresiones que son derivadas cruzadas son iguales unas que la otra, entonces de este lado también tenemos una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión de acá, que es la que queremos averiguar, ¿sí? La derivada de la entropía respecto a la presión, temperatura constante, va a ser igual a menos la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante, ¿sí? Entonces tenemos exactamente las dos relaciones que necesitábamos. Por un lado esta y por otro lado esta expresión. Entonces ahora podemos reemplazar acá arriba, ¿sí? Y obtener una expresión de la derivada de la entropía respecto a la temperatura y a la presión. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, entonces la derivada de la entropía va a ser igual a esta derivada parcial, que ya sabemos que es C sub P sobre T por dt, más esta derivada parcial, que ya sabemos que es menos la derivada de B respecto de T a presión constante por dp, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la expresión de la derivada de la entropía en función de temperatura y presión y sabemos cuánto valen todos los coeficientes. Entonces ahora podemos ir a la expresión que teníamos de la entalpía, ¿sí? Que era T por ds, ¿sí? Más B por dp. Y ahora lo que podemos hacer es reemplazar este término por la expresión que habíamos obtenido antes, ¿sí? Entonces, haciendo ese reemplazo nos queda esto es T por C sub P sobre T por dt menos la derivada de B respecto de T, presión constante por dp más B por dp, ¿sí? Desarrollamos esta expresión y nos queda C sub P por dt menos T por la derivada de B respecto de T a presión constante por dp más B por dp. Y agrupamos los términos según el diferencial, con lo que nos queda que dH es igual a S sub P por dt, ¿sí? Más B menos la derivada de B respecto de T a presión constante. Acá me falta, perdón, una T. Todo esto por dp, ¿sí? Y de acá lo que podemos obtener es que esta parte que nos queda junto a dt es la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante es igual a C sub P, y de este lado lo que tenemos es que la derivada de la entalpía respecto a presión a temperatura constante es igual a esta expresión de acá, volumen menos temperatura por dB sobre dt a presión. Y esta es la expresión que queríamos obtener. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video.